o sea, indiscutiblemente el clan Char sigue teniendo toda la incidencia del mundo. El señor Fuad Char, que además Arturo Char está procesado, tiene un montón de escándalos alrededor de él, se lanza con el señor César Lorduy y con el famoso influencer Felipe Sarú, ¿cierto? Es como los ungidos de la Casa Char más representativos. Los dos en el informe de cuestionados, de hecho. Yo creo que podríamos mencionar el clan de los Blel en Bolívar también. Nadia Blel es candidata, hija de Vicente Blel, condenado por parapolítica, que sigue también incidiendo en la política nacional. Y yo diría uno tercero, son muchos, son 50 los que tenemos dentro de la lista, pero diría que el clan Barreto en el departamento de Tolima también se está consolidando cada vez más y tiende como hacia esa idea. Pero pues la estructura de Barguil termina siendo un clan, la estructura de García Pineda en Córdoba también termina siendo un clan. Los Aguilar también. Los Aguilar en Santander también terminan siendo un clan. Los Villamizar también. Los Torres se habla mucho ahora en el Atlántico, Los ¿no? Torres del Atlántico también, que de hecho hay un candidato del pacto que es Pedro Flores, muy cercano también al clan Torres. Candidatas y candidatos cuestionados al Congreso de la República 2026, y hacen todo un seguimiento pues de estos candidatos por diferentes cuestionamientos, ¿no? Porque hacen partes de clanes políticos, porque tienen investigaciones en su contra, porque están aliados a esa política tradicional que se repite constantemente y demás. Y yo quisiera empezar a preguntarte, Isaac, ¿cuál es la conclusión primordial o principal de este informe? Que además entiendo hay varias preocupaciones que salen de esas conclusiones, ¿no? ¿Cuál para ti sería esa a la que hay que ponerle mucha atención y con la que tendríamos que estar vigilantes y ahí persistentes viendo? Bueno, Mariana, el informe es bastante concluyente en la medida en que se identifica todavía la vigencia de clanes políticos regionales en varias partes del territorio nacional, y esa es una de las grandes conclusiones. Por lo menos 4 de cada 10 candidatos cuestionados de este listado, que son 195 candidatos, hay que decir, se revisaron las 3.144 candidaturas tanto a la Cámara de Representantes como al Senado y a las circunscripciones especiales de paz, indígenas y afro. Y una de las principales conclusiones es esa, que todavía existen vigentes los clanes políticos y que están como en una suerte de organización y reorganización, pero que muchas veces en su momento se pensaban que tendían como a desaparecer, y al contrario, lo que demostramos es que siguen cada vez mucho más fortalecidos, y eso es una cosa que hay que ponerle mucho cuidado. Por otra parte, el hecho de que todavía persisten candidatos también que tienen investigaciones judiciales vigentes y que tienen la posibilidad pues de aspirar al Congreso de la República. Entonces es bastante preocupante, porque el panorama en términos de investigaciones, de casos de corrupción, de cómo también se utiliza el aparato burocrático para promover candidaturas, es una cosa que es nefasta dentro de la política y la democracia electoral de este país. Frente a eso, no sé si en las conclusiones ustedes encontraron, digamos, una mayor incidencia regional en algunas regiones del país o en algunos partidos, pues cuáles son como esas tendencias que en investigación pues se pueden encontrar alrededor de estos candidatos. Sí, las cifras son bastante interesantes, porque sí se nota una concentración de candidatos cuestionados, sobre todo en la región Caribe colombiana. Departamentos como el Atlántico, o el departamento del Atlántico, de hecho, donde reina el clan Char en cabeza del señor Fuad Char, que por cierto es la primera vez que van a listas de congreso sin un Char, sino con respaldos de la Casa Char, es donde más se concentran los candidatos cuestionados. Es un departamento que tiene 10 candidatos cuestionados de toda la lista, ya sea que aspiran a la Cámara del Atlántico, que son originarios del departamento. Pero Córdoba, Cesar, hay uno en Bolívar, uno en Sucre, digamos que es donde más se concentran las candidaturas cuestionadas en materia de territorio nacional. Y con relación a los partidos políticos, pues claro, los ganadores terminan siendo los partidos tradicionales. El Partido Liberal, identificamos 33 candidaturas cuestionadas, 32 cuestionados dentro del Partido Conservador, seguido por el Partido de la U y Cambio Radical. Entonces siguen siendo todos los partidos tradicionales la cabeza de los candidatos cuestionados en este informe. Sin dejar de decir también que ningún partido se salva. O sea, todos los partidos políticos tienen por lo menos un candidato cuestionado dentro de sus listas. En la política colombiana, desafortunadamente, hablamos todo el tiempo de los clanes. Sí. Y varios de esos, usted los mencionaba, por ejemplo, como el más icónico, que es el de los Char. Pero expliquémosle un poquito a la gente qué es un clan, cuáles son las características de un clan político, si son solo temas políticos, cuáles son sus redes de poder, bueno, como por ahí. Pero bueno, la definición corta de clan son estructuras de poder regional,
que tienen incidencia en algún tipo, ¿sí? Ya sea porque tienen controles en poderes económicos, casi todos tienen una empresa, por así decirlo. Un ejemplo claro es la familia Chagui en Córdoba, en Cereté, son dueños de varias empresas agrónomas, ¿sí? Pero los clanes tienen una pretensión de tratar de cooptar diferentes espacios más allá pues, del propio de ellos, que en este caso puede ser el económico, sino ir a buscar también espacios políticos porque saben que dentro de los negocios públicos es donde más plata pueden tener. Entonces es básicamente un grupo de poder regional, familiar, que tiende como a cooptar espacios en lo económico, en lo social y en lo político. Vemos cómo cooptan las alcaldías, cómo cooptan consejos, cómo se llegan también a llevar por delante los órganos de control, y las elecciones al Congreso es como el mayor escalón de los clanes políticos porque saben que pueden tener incidencia legislativa en su favor. Sí, ya que estamos hablando de los clanes, no sé si nos puedas nombrar cuáles son esos clanes que en este momento siguen ahí encima en la contienda, que siguen todavía siendo predominantes. Bueno, yo podría decir un top 3, digámoslo así. Sí. El clan Shar gana. Claro. Sí, o sea, indiscutiblemente el clan Shar sigue teniendo toda la incidencia del mundo. El señor Fuad Shar, que además Arturo Char está procesado, tiene un montón de escándalos alrededor de él. Se lanza con el señor César Lorduy y con el famoso influencer Felipe Sarú, ¿cierto? Es como los ungidos de la Casa Shar más representativos. Los dos en el informe de cuestionados, de hecho. Yo creo que podríamos mencionar el clan de los Blel en Bolívar también. Nadia Blel es candidata, hija de Vicente Blel, condenado por parapolítica, que sigue también incidiendo en la política nacional. Y yo diría uno tercero, son muchos, son 50 los que tenemos dentro de la lista, pero diría que el clan Barreto en el departamento de Tolima también se está consolidando cada vez más y tiende como hacia esa idea. Pero pues la estructura de Barguil termina siendo un clan, la estructura de García Pineda en Córdoba también termina siendo un clan. Los Aguilar también. Los Aguilar en Santander también terminan siendo un clan. Los Villamizar también. Los Torres se habla mucho ahora en el Atlántico, Los ¿no? Torres del Atlántico también, que de hecho hay un candidato del pacto que es Pedro Flores, muy cercano también al clan Torres. Y ese es el cuestionamiento que se da. Mi pregunta iba por ese lado y es, bueno, esto de los clanes políticos es algo restrictivo que se habla únicamente en los partidos tradicionales o digamos los nuevos partidos, entiéndase nuevos partidos, por ejemplo, incluso Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Verde, ¿también se han visto permeados por estas estructuras y por estos candidatos cuestionados? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo partidos del corte como el Centro Democrático tienden como a esta estructura de clan, pero no necesariamente en la misma dinámica de los partidos tradicionales. Ahora, por ejemplo, el señor David Racero de alguna u otra manera intentaba consolidar una suerte como de clan. Yo diría que es como un protoclan. El al clan momento de la en el fruta. el clan pues de su familia. Este señor, se me olvida el nombre de su tío, que aspiró a la gobernación de Cesar, y eso es básicamente lo mismo, es consolidar una estructura de poder alrededor de una persona y de ahí desprender todos los alcances posibles para que llegue a ocupar un cargo de elección popular como la gobernación. Le salió mal, además tiene una investigación por temas de UTL, por temas de malversación de recursos y demás, también incluido en el informe. Entonces tienden como a eso. Yo creo que es un poco temeroso decir que van a terminar siendo un clan, porque pues las estructuras que uno conoce como clan político en términos estrictos, pues es una cosa completamente consolidada. Ahora, lo decía al principio, los clanes también están en un proceso de reorganización, estructuración. Yo creo que hacen parte como del ciclo de la política colombiana, que es una cosa nefasta y absurda, pero que sigue siendo como incrustada dentro de la política de este país, y muy seguramente empiezan a surgir nuevos clanes. Entonces, yo creo que no se escapan, pero ahorita en la misma estructura como tradicionalmente se conocen, no. O sea, no tienen la misma incidencia. No llegan a tener el mismo alcance, exacto, pero eventualmente yo creo que podría pasar. Hablemos un poquito sobre esa diferencia entre los clanes de, qué sé yo, hace 2 décadas, 3 décadas, a esta nueva operación, esta nueva estructuración que tienen que hacer los clanes hoy en día, y también un poquito a qué se debe como esa necesidad de cambio. ¿Tiene que ver con la cultura política o con temas más de negocio? Bueno.
Bueno, en este proceso de reorganización que nosotros todavía no lo hemos terminado de profundizar en un informe en particular, lo estamos haciendo porque, como les decía, identificamos 50 clanes, casi todos como en una idea de la idea, como en una lógica de la idea tradicional de clan, pero que terminan como reorganizándose y reestructurándose. Un ejemplo fundamental o un ejemplo clave, por decir algo, es el clan del señor David Barguil. Él nace de la casa García Pineda, pues que son también conservadores, se desprende e intenta montar su propia estructura, llevando a su primo Nicolás Barguil y al mismo Wadim Mansur también al Senado de la República. Entonces tiende como a actualizarse, por así decirlo, porque pues vienen de patrones de hace 30, 40 años que ya están perdiendo vigencia en lo público, pero tras bambalinas están incidiendo igual. O sea, es una nueva ola, pero igual mantiene las mismas raíces, lógicas, ajá. exacto, mantiene las mismas lógicas, y el caso del señor Fuad Char es lo mismo. Esto es un señor que ya es casi centenario, que todavía toma las decisiones de la mano de Vargas Lleras en Cambio Radical, igual sigue incidiendo, pero pues ahí está. Entonces, claro, la tendencia es que empieza como a una renovación de los grandes caciques políticos en los clanes. Okay. Yo tenía la duda de si eso nos podía llevar a pensar que igual la política o cómo están operando estas elecciones va a replicar ese modus operandi que hemos visto en los últimos años, y es que las maquinarias terminan siendo muy fuertes, porque uno creía, o lo que uno veía, y es todos estos liderazgos juveniles que incluso destaca el mismo informe, pero que están ligados a estos clanes, que no tienen las mismas investigaciones judiciales y demás, o estos influencers que parecen una renovación de la política y una forma de hacer política nueva que no viene de esa estructura y demás, pero que terminan ligados igual a estos poderes políticos tradicionales. No sé si eso nos puede llevar a pensar o qué notaron ustedes sobre cómo igual está operando la política en estas elecciones, si todavía sigue predominando esta estrategia de las maquinarias y las estructuras e incluso la compra de votos. Mariana, sí, o sea, definitivamente es como una tendencia también clara en que las prácticas de corrupción electoral van a seguir persistiendo y van a ser, digamos, como parte de la naturaleza propia de lo que va a ser las elecciones el próximo 8 de marzo. De hecho, ya hay informes de otras organizaciones como la MOE que alertan el hecho de que dinámicas de compras de votos, de incidencia de grupos armados, que muchas veces también van muy de la mano con casas políticas para incidir en la toma de las decisiones en materia de la votación o de las elecciones. Entonces yo creo que se va a seguir replicando lamentablemente mucho de lo que ya conocemos. O sea, vamos a seguramente registrar casos de muy similares a la Casa Blanca muy famosa de Aida Merlano, que pues terminaba siendo el sitio donde se llevaba a la gente para que le vendieran el voto. Muy seguramente vamos a ver cómo se van a dar casos de duplicidad de cédulas. Mejor dicho, todo eso es parte de la estructura política o de la estructura mafiosa de los clanes que terminan organizándose en pro de la elección. Entonces, lamentablemente yo diría que la respuesta es que sí, vamos a seguir reproduciendo las mismas prácticas muy seguramente, pero una cosa que también desde la fundación y desde el equipo de trabajo estamos tratando de defender esta hipótesis es que actualmente ya hay una ciudadanía un poco más informada, ¿sí? Y un poco más crítica en la medida en que puedan tomar unas decisiones más basadas en este tipo de ejercicios como el informe de cuestionados y cuestionadas o el acceso a la información también, que igual sigue siendo muy desigual. Pero en comparación con, por ejemplo, mis papás de hace 30, 40 años, no tenían ni idea de lo que estaba pasando a nivel nacional. Entonces también rescatamos un poco que en el marco de todas estas lógicas nefastas de corrupción y de compra de votos y demás, también una ciudadanía mucho más informada que está tomando papel. Y pues el caso de los influencers es una cosa también muy difícil de describir, porque en términos generales en democracia cualquier persona puede ir a representar los intereses de unos grupos poblacionales, y si un influencer tiene la intención o la pretensión de representar bien a esos grupos, pues es parte de la política, o sea, no hay nada que se lo impida. Pero el cuestionamiento es cuando son influencers, utilizan toda su masa de opinión en favor de un clan, como lo hace el señor Saruma, que no se llama ni siquiera Felipe Saruma, tiene se me olvida el nombre exacto, y respaldado por un clan político como los Char. Entonces uno dice, bueno, es toda una nueva generación de políticos que tienen un potencial, ¿para qué? Pero que tienen las mismas prácticas tradicionales de la política basada en los clanes y en todo lo que he mencionado de lo nefasto que puede llegar a ser estas lógicas de corrupción y corruptela electoral. Frente a eso,
creo que es importante saber también, bueno, cuál es el análisis que ya tienen como la línea de democracia y gobernabilidad para actuar con o para la línea de política pública que se puede tomar de acuerdo a este panorama del clientelismo, porque es impresionante. Yo, por ejemplo, trabajé en el Centro de Memoria, hicimos un estudio sobre la rehabilitación en el Frente Nacional y una de las conclusiones es que en esa rehabilitación, finales de los 50, principios de los 60, se cae por el clientelismo, se cae por los clanes locales. Ahorita estamos que 70 años después seguimos hablando del mismo tema y se mantienen las estructuras de poderes locales en todo el país. ¿Qué ha cambiado o qué se puede hacer como para menguarle un poquito de poder a estas estructuras regionales? Por ejemplo, hubo algo que se hizo en este gobierno y fue alrededor de la ley de transferencias, en las cuales ya las entidades territoriales van a manejar incluso más recursos públicos. Ese tipo de cosas ayudan, no ayudan. ¿Qué se puede hacer en contra de estos clanes? Uno quisiera tener una fórmula mágica para decir, claro, esta es la solución a todos los problemas del país y los problemas de corrupción, que son los que más afectan. Y yo sinceramente en ese sentido sí soy muy pesimista. Yo creo que las condiciones no van a cambiar inmediatamente ni en un corto plazo. De hecho, en el podcast que tenemos en colaboración con Tercer Canal el lunes lo mencionábamos, y es que hay una debacle de la política y de la democracia de este país, y que hay una deuda histórica también relacionada con una reforma política que incluye asuntos electorales y que incluye también asuntos legales en contra de este tipo de estructuras demostradas que lo que hacen es robarse la plata de la ciudadanía y del pueblo colombiano, ¿sí? Hay esfuerzos, la ley de transferencias es uno de ellos. Puede ser bueno y puede ser malo al mismo tiempo porque le entrega todos los recursos a las entidades territoriales, y eso también se presta para que haya un montón de espacios de corrupción y de robarse la plata en ese sentido. Entonces yo creo que no hay una fórmula mágica. Yo insisto en que, lo decíamos en el podcast, también va a ser muy difícil porque las reformas políticas y las reformas estructurales las van a aprobar los mismos representantes de los clanes que están en el Congreso. Entonces, como yo no nos toco, exacto, es un círculo vicioso, no nos toco porque pues al final nos va a terminar afectando. Yo no sé, un radical podría decir es que hay que pensarse entonces en una transformación mucho más estructural del fondo, como una asamblea constituyente que desde el principio defina cuáles son las reglas claras y cómo vamos a manejar las cosas de ahora en adelante. Yo sí creo que la Constitución del 91 trajo un cambio grandísimo en comparación a lo que se veía antes del 90. Y muy seguramente habrá un momento en el que la Constitución del 91 se quede corta para los nuevos cambios que van a dar. Pero es muy difícil, yo creo que es muy difícil encontrar una única solución. Hay deudas históricas de reformas políticas y de reformas estructurales que hay que hacer, pero el país todavía yo creo que no está preparado para ese tipo de cosas. ¿Y qué tanta influencia o incidencia o cooptación del Poder Judicial tienen los clanes? Porque uno diría, sí, listo, claro, hay un sistema político que tiene unas condiciones particulares y el output que nos da es este clientelismo y este patriarcalismo en las regiones, etcétera. Pero ¿y el Poder Judicial? ¿Por qué no funciona cuando hay clanes que no solo coquetean, sino que tienen un pie también en la ilegalidad, en la criminalidad? Pues porque los clanes también tienden a cooptar el Poder Judicial, ¿sí? O sea, como lo mencionaba al principio, tratan de ocupar muchos espacios. Digamos, es mucho más difícil rastrear como qué juez o qué parte del sistema judicial le responde a determinado clan, pero hay casos, yo no diría que evidencias ni investigaciones concretas, pero hay casos en los que se nota un claro favorecimiento a ciertos miembros de clanes en procesos judiciales que a otros, ¿sí? Lo mencionamos en el informe. Por ejemplo, este señor Richard Aguilar fue judicializado, fue capturado y la justicia pues no actuó. Uno ahí que dice, pues de pronto tiene alguna cercanía al clan Aguilar para dejarlo libre. Entonces es muy difícil, son puras suposiciones, pero muy seguramente los clanes políticos también llegan a ocupar espacios del Poder Judicial que técnicamente debería ser independiente. Yo creería que la independencia es mucho más notada en las altas esferas de la justicia, que también incluso vemos casos en los que eso se pone en duda, pero en general es casi seguro decir que los clanes también tienden a ocupar esos espacios judiciales. Sí, yo doy fe de ello, porque también lo que veo o lo que yo he notado incluso desde el ejercicio periodístico es que es además una cooptación local, ¿no? De los territorios en donde ellos tienen poder. Yo en este momento, por ejemplo, estoy en un proceso con los DAEs en Barranquilla, y entonces
entonces nos han fallado a mí y a otros periodistas en contra 2 veces, pero las diligencias, uno nota, digamos, que esas cercanías o esas afinidades, cuando las diligencias que les favorecen a ellos se hacen de forma muy rápida, pronta, ejecutiva y demás, y cuando nosotros hacemos requerimientos y otras cosas, pues funciona distinto, es muchísimo más lento, hay un montón de peros y demás. Entonces yo creo que sí hay como una constante de esa cooptación en lo jurídico. Hay un tema que yo no puedo dejar escapar por mis intereses personales y demás, y es que ustedes acá reportan que hay 195 candidaturas cuestionadas de lo que ustedes encontraron, y las dividen en temas de género, ¿no? 49 son de mujeres y 146 son de hombres. Sí. ¿A qué puede responder esto? ¿A la poca o baja participación de mujeres? ¿Cuál crees que es el rol que están cumpliendo las mujeres en esta candidatura, en estas elecciones y en este entramado que hay en lo que ustedes reportan acá? Bueno, yo creo que se debe a eso, a que hay una baja participación de la mujer históricamente en la política de este país. Yo creo que también hay una característica clara de las elecciones o de los poderes políticos en Colombia, y es que tiene que ver con este marcado patriarcalismo, se dice, o como con la presencia dominante de un patriarca siempre alrededor de los poderes o de los grandes poderes políticos en Colombia. Pero yo siento que eso va cambiando, ¿sabes? Porque de hecho también mencionamos 2 grandes baronesas, mujeres que son dueñas de clanes, Cielo Géneco en el Cesar, la misma Dilian Francisca Toro en Valle. Entonces, de alguna u otra forma también están cambiando las mismas dinámicas de segregación de género dentro de los mismos clanes. Entonces, las respuestas pueden ser esa. Uno, que hay una baja participación histórica de las mujeres en la política. Lo segundo es que es demasiado machista y patriarcal toda la dinámica política y electoral en este país, pero que también se empiezan a notar fenómenos de nuevas lideresas o baronesas electorales en diferentes entornos y diferentes contextos. Son inmensas, gana, digamos, la cantidad de hombres porque son más los candidatos hombres que las mujeres también. Bueno, no sé si también lograron encontrar estos candidatos cuestionados en circunscripciones especiales, por ejemplo la afro, indígenas, incluso las de paz. No sé si este fenómeno también como que toca a estas circunscripciones. Sí, de hecho en el informe tenemos una parte dedicada a 3 candidaturas de circunscripciones especiales más relevantes. De hecho, 2 son enfocadas en CITREP. Una particularmente es esta señora Tatiana Gaona, que es candidata a la CITREP de Catatumbo, muy cercana también a la estructura de los Villamizar en Santander. Hay muchos videos y mucha información circulando en redes sobre su cercanía con alias Richard del Frente 33 y la posibilidad que tiene de moverse fácilmente por el Catatumbo, que nadie más lo puede hacer así, ¿sí? Junto con otros cuestionamientos de su tío, que fue director del hospital local de Cúcuta, de Ocaña, perdón, y una cantidad de entramados de corrupción alrededor de la figura de su familiar. Ese ¿sí? hospital de Ocaña que ha sido saqueado, vituperado, o sea, es un nodo de corrupción brutal. Sí, y es terrible porque pues es jugar con la salud de las personas más vulnerables que acuden pues, a los hospitales. El señor Jorge Tobar, por ejemplo, también hijo de Jorge 40, que pues fue elegido y seguramente se va a volver a repetir. Tenemos un par de curules indígenas, si no estoy mal, se me escapan ahorita los nombres, pero lo podemos ver, sí, también los consideramos. ¿Qué tanta recepción, qué tanto lugar tiene en los medios de comunicación este tipo de informes? Si se discuten, si se informan, hablo principalmente de medios corporativos, por supuesto. Yo iba a decir porque canal, esto pues, también es un medio, y aquí estamos hablando de... Sí, no, me refiero informe. a medios de más alto impacto en la opinión pública, como los medios corporativos. Sí, pues yo no sé si se puede decir aquí, pero también Noticias Caracol, por ejemplo, nos ha buscado para que acompañemos el ejercicio que ellos llaman de pecados electorales. De hecho, la información sobre Tatiana Gaona fue una información que sale precisamente de la redacción de este informe. Entonces son aliados en cierto sentido. Claramente no tienen el mismo despliegue que podemos tener en otros espacios, digamos, más alternativos, por así decirlo, pero nos demandan el informe, eso sí. O sea, una cosa que pues, puede ser común de los medios de comunicación es que
ya llevábamos 2 semanas, llevaban 2 semanas esperando que sacáramos el informe de cuestionados, porque además es un ejercicio tradicional de la Fundación, desde el 2014 lo venimos haciendo, ya son un informe por cada periodo electoral, siempre es un sello de la Fundación, entonces es bien recibido, en su mayoría suele ser bien replicado. Ayer, por ejemplo, fue un día en el que muchos medios de comunicación estuvieron contactándonos desde al equipo, a la coordinación, mejor dicho, ha sido muy movido, eso sí, pero bien recibido por la mayoría. Hay una cosa también, una cuña, y es que dentro de la página de Pares hay un bloque de elecciones y ahí aparece una suerte como de filtro de estos candidatos. O sea, la gente no tiene que entrar a leer el informe si no quiere, porque a veces también es muy pesado, pero hicimos una suerte como de filtro en el que se puede identificar por cuestionamientos, por clan y por el nombre. Entonces se puede buscar y navegar fácilmente por ahí. Eso también ha sido muy, muy bien recibido por diferentes medios de comunicación en varias partes del país, sí. Isaac, sabemos que una de las grandes conclusiones es que, pues digamos que la situación en este momento, el balance que ustedes hacen, es que hay mucha preocupación por estas lógicas que se siguen repitiendo. Decías que este estudio lo vienen haciendo desde el 2014. ¿Hay algo que haya mejorado? ¿Hay una luz ahí que se pueda asomar? No, yo diría contundentemente que no. ¿Qué contundencia en la respuesta? Siempre, no, definitivamente no. Siempre ha venido como en aumento el número de candidatos cuestionados, siempre, o se mantienen en esa misma lógica. Es que es impresionante como revisando los casos hay gente que tiene procesos abiertos, que ha sido juzgado, que ha sido condenado y tiene el descaro de ir a lanzarse. Entonces como no importa la vigencia del proceso, igual nos lanzamos, pero pues es un candidato cuestionado. Yo creo que no ha mejorado en términos de la redacción del informe. Bueno, el informe cada vez está mejor redactado, eso sí, pero en términos del panorama de los cuestionados, sí, no. Es lamentable que siga repitiéndose esta lógica de los clanes, de la corrupción, de otro tipo de cuestionamientos, porque además señalamos personajes que estuvieron involucrados en Odebrecht, personas que tienen investigaciones por delitos sexuales, por delitos contra el medio ambiente. Hemos tratado como de ampliar la categoría, pero yo creo que el panorama es cada vez más complejo, las lógicas no dejan de repetirse. Qué triste. Bueno, para finalizar esta pregunta quisiera preguntarte ¿qué le podrías aconsejar a las personas que nos ven de cara a estas elecciones sobre, a partir de estas conclusiones, qué puede hacer el electorado, qué debería tener en cuenta quienes vayan a ejercer su derecho al voto? Bueno, lo primero que hay que decir es vayan a la página de Pares, porque ahí van a encontrar el informe bien desmenuzado. Lo que les decía, hay un filtro, entonces se puede ubicar fácilmente si el candidato por el que usted quiere votar está cuestionado por el equipo de la Fundación, aparece su nombre, el partido, la coalición y el perfil y su cuestionamiento. También si tiene un vínculo con clan. Pero yo creo que lo más importante es decirle a la audiencia de la ciudadanía es que es el voto la herramienta más importante que se tiene para poder empezar a generar cambios reales en las decisiones democráticas y políticas de este país. Lo defendemos desde el podcast, desde el ejercicio que hacemos de la Fundación y demás, y es tratar de proveer información para que las personas puedan votar de manera informada, valga la redundancia, y saber elegir bien quién los va a representar en el Congreso de la República. Ese es el poder más grande que tiene el ciudadano, que tenemos nosotros como ciudadanos, ir a mostrar la cédula y depositar un voto, pero un voto bien informado, porque son 3.144 candidatos, casi 200 son cuestionados, es decir, tenemos más de 2.800 que pueden servir o que pueden ser útiles para la democracia. Bueno, pues amanecerá y veremos qué nos dicen estas elecciones que se acercan, las legislativas, las presidenciales. Recomendarles revisar el informe de Pares, porque concuerdo con Isaac, lo mejor que uno puede hacer es votar informado, votar con argumentos y demás. Muchísimas gracias, Isaac, por estar acá. Igual te estaremos viendo en los lunes nos vemos en el podcast, sí. Ajá, los lunes nos vemos en el podcast y de nuevo pues muchísimas gracias por estar acá y por contarnos todo lo que ustedes están revelando de cuestionados y cuestionadas. No, Mariana, muchas gracias. Daniel, Pedro, también por la invitación. Siempre es un gusto poder estar acá y acompañarles. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor.
Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?